Ok, creo que ya, ¿verdad? Ok, muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a empezar. Esta es nuestra cuarta sesión del Seminario de Inteligencia Artificial y en esta ocasión tenemos a dos ponentes nuevas. Muchísimas gracias, Jocelyn y Melissa, por estar aquí con nosotros. Voy a leer brevemente las semblanzas de cada una para que los participantes puedan conocerles un poquito más. La maestra Jocelyn Ávila, que nos va a estar acompañando hoy, Jocelyn Guadalupe Ávila Rizarraga, es nutrióloga por la UADY, especialista en docencia y maestra en ciencias en innovación biotecnológica por el CIATEC, con más de 9 años de experiencia en acompañamiento estudiantil. Ha colaborado en centros de investigación en México y en España, y además de participar en proyectos para la industria alimentaria. Cuenta con certificaciones en formación emprendedora por TrepCamp y en desarrollo de metaverso por la NAWAC. Actualmente es profesora de tiempo completo, vinculando la ciencia, la biotecnología y la educación superior. Muchas gracias, maestra Jocelyn, por acompañarnos. Y también nos acompaña la maestra Melissa Jamín Beller, que es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y maestra en Educación por la Universidad Tec Milenio. Posee una vasta formación internacional con estudios en universidades de Australia y China, además de ser becaria de la Fundación Carolina en España. Su trayectoria profesional incluye roles en la iniciativa privada, instituciones educativas y el Gobierno Federal de México, específicamente en las Secretarías de Agricultura y de Relaciones Exteriores en Asia y el sureste asiático. Actualmente se desempeña como profesora en la universidad, en la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Anáhuac Maya, aportando su experiencia en negocios internacionales y diseño instruccional. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí y pues ahora sí que les dejo la palabra en esta sesión. Muchísimas gracias. ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, Excelente. perfecto. Muchísimas gracias, maestra Vanessa, por la presentación. Eh, Déjenme nada más compartir pantalla y con todo gusto comenzamos. No, no me permite, no sé, yo se me hace que a lo mejor tú me tienes que dar permiso. A ver, vamos a ver. Ya, listo. Ahí estamos. Excelente. Un segundito. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre el tema de inteligencia artificial en educación. Como ya lo mencionó la maestra Vanessa, vamos a estar con ustedes tanto la maestra Jocelyn como su servidora. Voy a comenzar yo con una introducción al tema y posteriormente la maestra nos va a guiar en algunos ejercicios prácticos para ir reforzando algo de lo que vamos a aprender en esta tarde. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar en específico de dos aplicaciones que estamos nosotros utilizando mucho actualmente y que les queremos compartir por su gran utilidad en la academia, ¿no? Y en nuestra labor docente. Y ambas son herramientas que tenemos, a las cuales tenemos acceso a través de Google. Es Gemini por un lado y Notebook LM por otro lado. Entonces vamos a hablar un poquito de qué son, de las diferencias que tienen, para qué nos sirve cada una y algunos ejercicios de cosas prácticas que ustedes también pueden implementar en su salón de clases. Bueno, nada más empezar con esta pequeña introducción. Ustedes ya, por lo que sé, han tenido unas sesiones previas que los introdujeron al tema. Simplemente pues recordar que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los maestros, como muchos aún existe ese temor generalizado, pero lo que sí es indudable es que los maestros que usan inteligencia artificial sí podrían tomar los lugares y reemplazar a los que no. Es nuestra obligación estar actualizados en estas herramientas que no solamente nos facilitan nuestra labor docente, pero que también nuestros alumnos están usándolas. Entonces, si nosotros no entendemos, va a ser muy fácil que ellos nos lleven la delantera. Entonces, tenemos que estar constantemente aprendiendo y poniendo el ejemplo a ellos de cómo incorporar estas herramientas en el uso docente de una manera ética e integral. Entonces, nuestro propósito es justamente hoy compartirles dos herramientas nuevas que creemos que les van a ser muy útiles también, como nos están siendo a nosotros profesores aquí en la Universidad de Anáhuac. Bueno, aquí primero empezando con una pregunta que yo creo que ya deben de saber por las sesiones previas que tuvieron. ¿Cuándo fue usado el término de inteligencia artificial por primera vez?
Déjenme ver si, maestra Joss, no sé si tú puedes ver los comentarios en el chat para que nos hagan favor de responder, a ver cómo están las opiniones. ¿En qué año creen que se utilizó por primera vez? Es que no puedo ver los comentarios, entonces, o si no, les Sí, damos unos momentitos. ¿Tú los ves? Sí. Ajá. a ver. ¿Qué nos 2020, dice Oh, Nora. 2020, dice Tere, por ahí. Karen también, 2020. ok, los demás, ¿qué opinan? Pónganle, no importa si está bien o si está mal, ahorita vamos a ver la respuesta. 2020, Saidi también. Patricia, 2020. Daniela Patrón, 1956. Ujú. Maggie, también 1956. Mónica y Teresita y asistente anónimo, 1975. Hay de todo. Tenemos variedad de respuestas. Correcto. Muchísimas gracias, maestra Joss. Bueno, pues aquí les voy a mostrar cuál es la respuesta y creo que a algunos o a la mayoría nos va a sorprender. Es 1956. Estoy de acuerdo con quienes respondieron 2020 porque ciertamente creo que a partir de ese año que se detonó todo el uso de las tecnologías en la educación fue cuando todos comenzamos a escuchar de manera generalizada este término, cada vez más, ¿no? Aplicaciones de inteligencia artificial. Creo que se popularizó el término en ese año, sin embargo, ya se venía planteando desde 1956. Esto es algo que pues que comenzó desde ese entonces y como todas las tecnologías se ha ido desarrollando no tanto a la vista del público, pero en 2020 también podríamos decir que es un parteaguas en donde ya se generalizó. Pero bueno, el punto aquí también es decir que esto no es algo nuevo, ¿no? Todas estas tecnologías requieren años para desarrollarse y consolidarse. Ahí va la siguiente pregunta. Igual, maestra, yo te pido tu apoyo a ver qué contesta la gente. ¿Cuántos años creen ustedes que se necesitaron para que cada una de estas tecnologías, que en su momento pues han sido disruptivas también, llegaran a los 50 millones de usuarios? Cuando se inventaron los aviones, ¿cuánto tiempo creen, en cuántos años o cuántos meses o cuántas décadas, lo que ustedes quieran, creen que tomó para que esta tecnología se consolidara y se usara por 50 millones de personas? Sin miedo, algún estimado que se les ocurra. Por ahí algunas respuestas, 10 años, dice Conchita. Diana, 1 o 2 años. Victoria, 10 años. Leonor, 10 años. Ok, bueno, vamos a ver cuál es la respuesta correcta y es 68 años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues desde que se inventaron los aviones y en lo que se empezó a implementar y a consolidar en pues en el gusto de la gente. Imagínense, cuando los aviones surgieron, pues la gente no confiaba tanto. Entonces tomó 68 años que se popularizara esta tecnología. Pero bueno, las cosas han ido cambiando, ¿no? Entonces vámonos unos años al futuro y cuando surge el Internet todo el Internet, ¿ustedes cuántos años creen? Se repite la pregunta, que tardó en popularizarse el uso de Internet. Muy bien, por ahí dicen 3 años, 6 meses, 5 años, 20 años, 5, menos de 10 años, 20, 5, 5, 30, 5, 30. 15, Los demás, ¿qué 20, opinan? 30 15, años, 20. Ok, aquí ya estamos acotados a un periodo 50. de 50. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta, porque también tenemos variedad. 7 años. Entonces, fíjense nada más el gran salto, ¿no? Desde el desarrollo de una gran tecnología como fueron los aviones, con el Internet se popularizó súper rápido, ¿no? Y aquí ya nada más 7 años tardó en llegar a una cantidad similar de usuarios. ¿Por qué? Pues porque se difundió muy rápido, ¿no? Y lo comenzamos a usar y nos empezó a gustar y bueno. Ahora vámonos específicamente a redes sociales y vamos a hablar de Facebook. En su momento, pues a principios de los 2000, que fue cuando Facebook surgió, y va la misma pregunta. ¿Cuántos años o cuánto tiempo creen que se necesitó para que llegara Facebook a los 50 millones de usuarios? Vamos a ver qué opinan. Tavo dice 2 años, Dos Greta 2 años. años, Rosy también dice que 2 años, Diana ahora sí 1 o 2,
Hilda dice que 3, Mónica 5, Judith Ujú, 5, muy bien. Ricardo y Dani 2, Sairi dice que 1. Ya vamos viendo una tendencia muy clara, ¿no? Ya todos están poniendo un tiempo pues más corto, entonces vamos a ver cuál es la respuesta Meses. correcta. 3 años, 3 años. En 3 años, Facebook se consolidó a 50 millones de usuarios. Entonces, como podemos ver, pues sí, cada vez las tecnologías disruptivas se refuerzan más rápido entre los usuarios, entre la gente. Y ya por último, damos un brinco al presente, ¿no? A la época de la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Gemini, Perplexity y muchas otras herramientas. ¿Cuánto tiempo creen que tardó en llegar a 50 millones de usuarios? Ahora sí, 1 año, meses, 6 meses, 2 meses, 10 meses, menos de un Ujú. año. Ok, todos coincidimos en las respuestas que tenemos, en que es menos de un año y están totalmente en lo cierto. 5 semanas. Qué increíble, ¿no? Es rapidísimo el tiempo. Entonces, aquí, pues sí, como les digo, podemos evidenciar que hay una tendencia muy clara y actualmente, pues estas herramientas se están popularizando rapidísimo. Entonces, a eso iba mi punto cuando les decía que como docentes tenemos la obligación de tratar de mantenernos al corriente de todas estas nuevas tecnologías que están irrumpiendo y que están cambiando la forma en la que vivimos el mundo, en la que trabajamos y en la que generamos nuevos conocimientos. Entonces, nos toca ponernos las pilas, maestros, y justamente eso es lo que estamos haciendo a través de este seminario. Muy bien. Bueno, entonces, ¿en dónde ya está presente esta tecnología en nuestras vidas, no? A lo mejor a veces no se nos ocurre o pensamos que no la utilizamos tanto, pero ciertamente ya se encuentra presente en muchas de las cosas que utilizamos, a pesar de que seamos a lo mejor personas que digamos, híjole, no, yo todavía no la utilizo tanto, les apuesto que sí, y les voy a mostrar algunas apps que seguro casi todos utilizan y en las cuales ya tenemos este tipo de inteligencia artificial incorporada. Aquí les van tan solo unos ejemplos. Yo creo que la mayoría de aquí, pues hemos visto alguna película en Netflix. Cuando entramos nos muestra el algoritmo cuáles son las recomendaciones en base a nuestras preferencias previas. Lo mismo en Spotify, cuando escuchamos música, nos va prediciendo, nos va recomendando y todo esto justamente es inteligencia artificial en acción, ¿no? Nosotros a lo mejor no estamos 100% conscientes, pero pues ya está en Copilot, cuando trabajamos con Microsoft Office, Canva, en ChatGPT, que se ha convertido en el nuevo buscador por excelencia. Entonces, ya la tenemos, ¿no? Ya no hay forma de evitarla, ya la usamos, ya la tenemos. Entonces, pues vamos a ver cómo seguir incorporando estas herramientas para mejorar nuestro trabajo y el impacto que hacemos en nuestros estudiantes. Hay 3 datos que me gustaría compartirles que son importantísimos, ¿no? De los impactos positivos que el incorporar el uso de inteligencia artificial generativa nos pueden traer a nosotros en el ámbito educativo. El primero de estos datos les va a gustar mucho porque va a querer decir que van a tener más tiempo libre, maestros, van a ser tiempo, pues ya sea para que ustedes dediquen a sus familias o tiempo para crear nuevos proyectos docentes o tiempo para lo que ustedes quieran. Pero si incorporamos IA generativa en nuestro trabajo, nos vamos a ahorrar de 5 a 10 horas por semana. Imagínense, todos esos trabajos que son ya muy rutinarios o que nos consumen mucho tiempo en así estar calificando, hacer alguna rúbrica, nuestra planeación. La inteligencia artificial generativa ya nos puede ayudar con estas cosas. Entonces, nos va a permitir reducir el tiempo en esas tareas que son un poco más tediosas tal vez y emplear esas horas tan valiosas en estar pensando en nuevas ideas o tener iniciativas nuevas para enriquecer nuestra práctica. O, como les digo, a lo mejor trabajábamos muchas horas extras y bueno, ahora ya vamos a salir a tiempo para poder ir a casa con las familias a descansar. Entonces, bueno, 5 o 10 horas por semana no es poca cosa. Entonces, ya con esta ventaja, creo que a todos nos interesa poner atención, ¿no? En cómo aprender a usar estas herramientas. El segundo dato muy relevante es
mejorar el involucramiento de los estudiantes, ¿no? También está probado que 63% de docentes en ciertas encuestas que han aplicado han identificado el potencial que tiene la inteligencia artificial para esto, ¿no? Los estudiantes ponen más atención. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros estudiantes ya son casi nativos, ¿no? Entonces ellos ya tienen que tener este tipo de herramientas, ya es muy natural para ellos su uso, entonces de esta manera se van a involucrar más que si empleamos estrategias del aula tradicional, como simplemente estar explicando, utilizar el pizarrón. Entonces ya con esto aseguramos que de antemano va a haber un poco más de atención que la que tendríamos en un aula tradicional. Y por último, pues este otro dato que también es muy bueno para nuestros alumnos, 70% de las grandes empresas globales pues ya están obviamente dándole preferencia a contratar a personas que tengan habilidades de saber utilizar estas herramientas por sobre personas que no las tengan. Entonces, para los que tenemos alumnos que ya están, por ejemplo, en universidad o en preparatoria, ya pensando en su futuro, en sus prospectos laborales, este también es un dato muy importante, ¿no? Y para ellos sería muy bueno incorporar inteligencia artificial no solo en nuestra práctica docente, sino también enseñarles a ellos a utilizarla como parte de la labor que hacen ellos como estudiantes, ¿no? Y aquí ya les vamos a brindar una gran herramienta que les va a ayudar a elevar sus posibilidades de ser empleados o de encontrar un trabajo más fácilmente. Entonces, pues son tres razones que a mi parecer son indiscutibles del por qué tenemos que continuar reforzando nuestras habilidades en este tema. Entonces, bueno, como les comentaba al principio, el día de hoy vamos a cubrir muy rápidamente un panorama general de dos herramientas que nosotros encontramos bastante útiles. Ambas son desarrolladas por Google, una se llama Gemini y la otra se llama Notebook LM. Entonces, vamos a examinar un poco las diferencias porque son bien valiosas. Yo las estoy ya incorporando mucho en mi práctica docente y sí me han ahorrado tiempo, incluso me permiten generar nuevas ideas que no se me habían ocurrido. Entonces, bueno, antes de entrar en Gemini, hay que establecer la diferencia. Mucha gente todavía confunde Google con Gemini. Entonces, tenemos que dejar muy claro, Gemini es como el brazo de inteligencia artificial de Google. Entonces, sí nos puede generar o nos puede ayudar a buscar la información como lo hace Google, pero Gemini tiene el agregado de que también nos va a ayudar con funciones que son más de generación de soluciones. Nos puede ayudar a pensar, analizar, no nada más encontrar la información, tenla, como hace Google. Gemini nos ayuda también con la parte de procesarla, de generar nuevas ideas, de analizar, de proponer. Entonces vamos a entrar a ver qué es Gemini para los que todavía no han tenido oportunidad de conocerla. Si ustedes tienen su cuenta de Google for Education, desconozco, bueno, cada escuela tendrá, a veces están amparados con el sistema de Google for Education, otras escuelas no. Entonces, si ustedes sí tienen en su escuela acceso a Google for Education y tienen su cuenta institucional con Google, entonces van a poder acceder a través de ella. Si no la tienen, no pasa nada. Todos tenemos, creo que, cuentas de Gmail. Entonces, si ustedes ya tienen un servicio de Google, aunque sea en forma personal, también pueden acceder a estas herramientas. Obviamente las funciones están un poco más limitadas cuando es tu cuenta personal, pero de igual manera lo podemos utilizar y eso pues ya nos va también ayudando. Entonces, ¿dónde lo encontramos, no? Una vez que ustedes abren su explorador, Chrome, Google Chrome, por ejemplo, yo aquí les puse una captura de pantalla de cómo se ve la esquina superior derecha de mi pantalla. Le dan clic en el cuadrito con los 9 puntitos que le dicen el waffle en vocabulario no tan técnico, pero así se le conoce. Entonces le pican a ese icono y les van a aparecer los favoritos. Ahí van a encontrar el icono de Gemini. Entonces le dan clic y ya les va a aparecer la interfaz. Ahorita se las voy a mostrar. ¿Cuáles son los aspectos principales de Gemini? Bueno, pues Gemini es una herramienta multimodal, se le llama. Nos permite procesar y combinar distintos tipos de información, no solamente texto, también videos, también imágenes. Entonces, en ese sentido ya es superior a Google. El siguiente sería, a ver, permítame un segundito. Ok, versatilidad, ¿no? Aquí también hay diferentes tamaños y capacidades que tiene para procesar distintos tipos de peticiones que le hagamos o distintos tipos de información. Ahorita también les voy a mostrar algo de esto. Y por último,
lo padre es que está integrado en Google Workspace. Ya que está todo vinculado, también se pueden integrar ciertas funcionalidades. Por ejemplo, te puede ayudar el Gemini para que redactes correos que vas a mandar en Gmail, crear documentos que vas a compartir en Google Docs, analizar datos en tiempo real que tengas en el cloud. Entonces, esta versatilidad nos permite ya movernos con más facilidad dentro de nuestra información. Pensemos en Gemini para hacerlo sencillo de entender como un asistente creativo. Es nuestro asistente al que le podemos platicar y nos va a ayudar a generar nuevas ideas. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer con Gemini? Pues nos puede servir, por ejemplo, para redactar comunicados o los correos a los padres, para planear nuestras clases, para crear rúbricas, diseñar actividades, generar evaluaciones, hacer actividades administrativas y sobre todo para brindar ideas, conversar y almacenar. Nosotros con Gemini podemos interactuar como si estuviéramos conversando con alguien. Entonces le podemos poner, hola, ayúdame a crear una actividad para mi tema del día de hoy y le especificamos todo el prompt como debe ser. Eso ya creo que lo vieron en su sesión pasada. Le ponemos el prompt y Gemini nos va a contestar y nosotros podemos seguir interactuando a raíz de lo que responda. Podemos seguir haciendo preguntas o instrucciones adicionales. Por ejemplo, no me gustó la actividad, modifícala para que sea en grupos pequeños de 5 personas. Y entonces la va a adaptar y nos va a dar otra respuesta. Y de esa manera podemos mantener una conversación y un diálogo como si fuera realmente nuestro asistente creativo. Entonces está muy práctico en ese sentido. Vamos a ver, esta es la interfaz. A la hora que ustedes entran, les va a aparecer una pantalla súper sencilla que es esta que podemos ver. Simplemente te saluda y te dice por dónde empezamos, ¿no? Entonces aquí ya es cuestión de meter aquí el prompt y hay otras opciones que también nada más me gustaría que supieran cuáles son. Rapidísimo, vemos ahí herramientas. Ese es un menú que se despliega y tenemos 4 opciones. Aprendizaje guiado, Deep Research, crear imágenes y Canvas. Aprendizaje guiado nos va a ayudar a transformar temas que son complicados en lecciones estructuradas. El Deep Research es para realizar búsquedas exhaustivas en toda la información que haya en Internet. Crear imágenes es una función especial que tiene que te permite generar imágenes desde prompts escritos que tú le des. Ahorita les voy a mostrar uno que yo hice para una clase. Y Canvas abre un espacio lateral exclusivamente para escribir o programar. Entonces, esa es una parte del menú que ustedes pueden elegir de acuerdo a la función que estén buscando realizar. Y del lado derecho tenemos, si pueden ver ahí, dice pensar. Entonces, también es un menú desplegable y ahí nos da 3 opciones. Estas 3 opciones es como si fuera el cerebro. Nosotros le vamos a decir de qué manera tiene que pensar o procesar esta información para optimizar el uso de la energía y de los recursos. La primera es rápido, entonces aquí es velocidad. Cuando queremos algún dato concreto, alguna respuesta rápida, una definición, no requiere análisis, simplemente es buscar y encontrar información en forma rápida. La segunda forma es pensar. Pensar, como el nombre lo dice, aquí sí ya implica una cadena de pensamiento que tiene que implementar la tecnología. Nos va a servir para cosas más como de análisis, tal vez. Y por último, Pro, que ya es máximo rendimiento. Eso es para tareas mucho más complejas que impliquen analizar mucha información, generar datos, propuestas. Por ejemplo, yo soy profesora de la carrera de negocios y doy la clase de empresas multinacionales. Entonces, ¿qué le preguntaría yo a Gemini en este tipo en cada uno de estos, ¿no? Si quiero algo rápido, le voy a pedir definiciones. Por ejemplo, ¿qué es una empresa multinacional? Entonces, algo que va a buscar es un dato y me lo va a decir rápido. Pero si yo le quiero pedir que analice por qué muchas empresas deciden internacionalizarse, me conviene más cambiar y poner la función de pensar. ¿Por qué? Porque aquí ya lo estoy diciendo que quiero que me dé respuestas que estén pensadas o que analice varias fuentes de información y haga pues esa compatibilidad, que compare, que contraste, que analice. Entonces ya se requiere algo más que la función de rápido. Y por último, el máximo rendimiento pro. Aquí sí ya es cuando quiero generar una propuesta que implique comparar, que implique un análisis mucho más profundo que el anterior. Aquí también ya podemos usar la función pro. Entonces vemos una interfaz muy sencilla, pero como podemos ver, hay muchas opciones que podemos nosotros configurar para obtener los resultados más óptimos de acuerdo a lo que estemos buscando.
Aquí les voy a dar un ejemplo. Yo usé la función de Nano Banana, que es la anterior, la de las imágenes, ¿no? Yo necesitaba crear una imagen para poner en mi presentación de la clase de empresas multinacionales y yo le puse este prompt. Le dije, diseña 4 personajes en estilo caricatura que representen a las empresas Mars, Amazon, Bimbo y TikTok, indicando el país de origen de cada empresa. Con ese prompt se quedó pensando unos momentos y me generó esta imagen. Entonces ahí me puso cada personaje con características físicas apropiadas al país de origen de la empresa y algunos indicadores de a qué se dedica la empresa, ¿no? Amazon de logística, pues trae su casco y su chalequito, ¿no? TikTok con los videos, con la música, los audífonos, etcétera. Entonces esta imagen fue creada en pocos segundos. Muy bien, ahora le voy a ceder el micrófono a la maestra Jocelyn para que les haga una demostración y un ejercicio en tiempo real. Muy bien, muchas gracias, Meli. Muchas gracias a todos. Ya está el chat, veo que ya están ahí comentando, saludándose. Por ahí tengo pendiente a Mayrani, veo que tienes levantada tu mano. Igual si nos puedes escribir el mensaje en el chat, estaría increíble. ¿Eh? Bueno. Vamos a pasar ahora a la parte de cómo vamos a aplicar un poquito más, ¿no? En el caso de Gemini, lo que vamos a ver es que es un motor y que a diferencia, la maestra Meli ahorita ya les explicó bastante bien la interfaz y cómo lo podemos utilizar. Pero una de las cosas o las ventajas que nos da esto es el hecho de que con la cuenta educativa o con los dominios de sus escuelas primarias, secundarias o preparatorias, de a lo que se dediquen, por ejemplo, aquí veo a una maestra del Colegio Avelino, la maestra Elsa. Entonces, si tienen cuenta institucional, nos logueamos, o sea, vamos a entrar a Gemini con nuestra cuenta y todo lo que nosotros le preguntemos el motor de búsqueda que está inmerso en Gemini va a ser confidencial. Los datos están encriptados. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo le esté dando un prompt o yo le esté dando cierta información, eso no va a servir para alimentar a la inteligencia artificial que va a utilizar todo el mundo, ¿no? Eso nos da una ventaja porque hablando ahora de inteligencia artificial, tenemos este dilema de qué es ético, qué no es ético, qué pasa con la ley de protección de datos personales, ¿no? Y todo lo que ponemos en las inteligencias artificiales, si no tiene este encriptado o esta protección, pues vaya, es básicamente del dominio público, ¿no? Entonces, esa es la primera ventaja que podemos tener con Gemini. Ahora, una de las cosas también interesantes es que nosotros podemos generar algunos elementos especiales. Hemos visto que la inteligencia artificial empieza como todo, como toda la tecnología, un poco rústica, con funciones limitadas y poco a poco vamos refinándolas, ¿no? Con nuestras mismas búsquedas, con el trabajo de innovación y de desarrollo, de colaboración que hacen las empresas que se dedican pues justamente a esta parte tecnológica. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Voy a compartirles ahorita algunos ejemplos de lo que podemos ir generando. Primero, en el caso de Gemini, voy a ir compartiendo mi pantalla para que puedan ver un poco la interfaz. Y entonces vamos a ubicar qué es lo que podemos hacer. Les traigo unos ejemplos en la presentación, pero vaya, ahorita se los, se los comparto. Muy bien, mientras tienen alguna pregunta en el chat, pueden irlas escribiendo. Ahí también está habilitada la sección de preguntas y respuestas para que lo puedan hacer. Bueno, les voy a compartir ahorita mi pantalla completa y voy a entrar. Miren, una de las cosas que a mí me gusta mucho es utilizar inteligencia artificial, pero particularmente el Gemini. Yo inicié con ChatGPT y me acomodaba mucho, pero Gemini es un poco menos robótico y en muchos aspectos es mucho más creativo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la pantalla que les presentó ya
Melissa hace un momento, donde dice por dónde empezamos, pero vamos a explorar un poco más allá, porque ustedes en sus sesiones anteriores ya vieron las diferentes maneras de crear los prompts. Entonces, yo aquí puedo utilizar un prompt de las sesiones pasadas, meterlo acá y generar un resultado. Cuando yo no tengo la cuenta educativa, yo voy a tener una versión con una menor cantidad de opciones que puedo utilizar. Sin embargo, aquí con la cuenta educativa, vean, aquí yo soy logueada con mi cuenta de la Universidad de Anáhuac Mayab. Y aquí yo puedo tener tres opciones para utilizar Gemini, ¿no? Yo puedo tener la Pro, que es la que a mí más me gusta por el nivel en el cual doy clase, ¿no? Entonces, cuando tengo ahí que enseñar algún concepto o colocarles algún reto, me gusta solicitar cosas complejas. Entonces, esta versión Pro tarda un poquito más en pensar, pero vaya, me va a dar algo muchísimo más completo, ¿no? Si tengo mucha prisa, puedo elegir el método rápido y también puedo elegir el método de razonamiento. Es por una. Y aquí vean, se puede crear imágenes, pueden escribir, etcétera. Pero vaya, esto ustedes lo van a ir explorando. ¿Qué es lo que les quiero mostrar en este momento? Del lado izquierdo de su pantalla, cuando ustedes entran con sus cuentas institucionales, van a ver que aquí les aparecen las conversaciones, ¿no? Todo lo que le hemos preguntado últimamente. Y entonces, aquí donde dice mis cosas, les van a aparecer las imágenes que han creado, los mapas, etc. Debajo de donde dice mis cosas, vemos algo que dice GEMS, esto de acá, ¿va? Que ya se los hice más grande. Esta es la aplicación o esta es la parte de Gemini que vamos a utilizar ahora. Porque yo sé que ustedes dan clase en diferentes niveles educativos. Entonces, vamos a explorar esta función. Los GEMS son asistentes que el mismo Gemini ha entrenado. El que vamos a utilizar ahora es este Storybook, que es para crear libros. Pero también tengo esta parte, oye, exploración de ideas, orientación profesional, que a lo mejor para los que están en prepa les sirve muchísimo para ir explorando esta parte de cómo el estudiante puede tener cierta afinidad por alguna área, ¿no? Puedo tener un asistente de programación, oye, puedo tener cosas también como un tutor personal, puedo pedirle que revise mi escritura, etcétera. Los GEMS son pequeños asistentes que han sido entrenados con instrucciones especiales y con documentos que le permiten hacer una tarea específica. ¿Esto quiere decir que yo ya no tengo que colocarle un prompt? No, también le voy a colocar un prompt, pero previamente él ya sabe cuáles son las normas correctas de escritura, ya sabe de qué manera debe tener un libro, una introducción, un problema y un desenlace, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a ir trabajando. Ahora, voy a compartirles un poco la presentación porque antes de irnos a la herramienta, quiero que vean la manera en la que yo utilicé. Yo generé para este taller 5 libros, aparte he utilizado para otras cosas. Pero bueno, ¿cómo vamos a estar haciendo esto? Miren, una de las cosas más importantes en esto es que si bien la inteligencia artificial va a ser nuestra herramienta que nos va a facilitar la vida, ya la maestra Meli les dijo cuántas horas nos podemos ahorrar si nosotros hacemos esto, ¿no? La realidad es que las herramientas que nos da la inteligencia artificial, nosotros tenemos que sacarles el mayor provecho. Y ese mayor provecho, o sea, la diferencia entre que nosotros hagamos algo que tenga más impacto que mi compañero utilizando la misma herramienta, es nuestra cabeza, es nuestra expertise. Es por eso que nosotros ahorita vamos a estar haciendo como una exploración de qué cosas podemos contar, ¿no? A ver, antes de empezar con esta parte, me gustaría que, bueno, voy a leer aquí algunos comentarios. Enrique, la protección de datos es solo en cuentas institucionales. Es correcto, es en cuentas institucionales. Si tú tienes una cuenta de Gmail, lo que tú subas va a servir para entrenar a la inteligencia artificial. Pero si tienes las cuentas que decía la maestra Meli de Google for Education, o si tu escuela realmente tiene un convenio, todo lo que tú subas es privado. ¿Qué es lo que sucedía? A ver, todas las escuelas evidentemente tienen esta
misión de la búsqueda de la verdad, de formar a los estudiantes, etcétera. Pero vamos a encontrar también que el desarrollo de esos contenidos educativos es un trabajo de muchísimas personas, de muchísimo tiempo. ¿Qué pasaba cuando nosotros a ChatGPT le subíamos el temario de nuestra materia para poder hacer nuestra planeación? Esa información ya está ahí. Entonces, si alguien más de otro país, de otro estado o con diferentes intereses le pide que me haga una planeación de la misma materia de la que yo ya le subí la información, pues le va a arrojar básicamente lo mismo que me arrojó a mí y ya cada uno lo va moldeando. Entonces, em, esa protección de datos o esa, le decimos una ventana infinita de cuando subes la información, al final es un riesgo para absolutamente todos. La UNESCO tiene ahí y también Google tienen algunas normativas sobre el uso ético de la inteligencia artificial, desde la parte que tiene que ver con el plagio hasta cómo se utilizan esos datos, ¿no? La parte de la transparencia. ¿Por qué les digo esto? Porque, pues vaya, o sea, una de las cosas, de las ventajas que nosotros tenemos con esto es que, pues justamente vamos a poder sacarle una mayor ventaja. Bueno, ahora, entré aquí al chat para hacerles una pregunta. Me gustaría que algunos de ustedes me mencionen un cuento que sea significativo para ustedes. Un cuento, el que ustedes quieran. Ahí vamos a ir viendo. El Principito, muy bien, El Principito, La Bella y la Bestia, Los Tres Cochinitos, Casa Tomada de Cortázar, muy bien, El Último Unicornio. Ok, mira, El Principito es bastante popular. ¿Por qué El Principito? Me gustaría que alguien me diera una razón de los que pusieron El Principito. Ahí veo muchos también, Hansel y Gretel, El Patito Feo, El Caballero de la Armadura Oxidada, Los Tres Cochinitos. Ok, fíjense en esos nombres, ¿no? Básicamente de todos podemos tener una lección. Y vamos a ver que también dependiendo de cuáles sean estos cuentos que ustedes están mencionando, justamente van a estar asociados al tipo de público que es interesante, ¿no? Vamos a tener cuentos que son más complejos, que van a ser más asociados a audiencias como puede ser secundaria o preparatoria, y vamos a tener cuentos que son clásicos que le contamos a los niños de preescolar para que empiecen a tener esa noción de una moraleja, ¿ok? De una lección. Estas fábulas de Esopo que son muy, muy populares, por ejemplo, traen implícito un mensaje, ¿no? Y un mensaje que podemos aprovechar para la vida diaria. Ahora, ¿qué pasa si nosotros podríamos crear un cuento con un mensaje específico? ¿Y qué pasaría si ese cuento, por ejemplo, mi personaje principal ya no sería un principito genérico, sino que pudiera ser a lo mejor, no sé, mi sobrino Mateo, ¿no? ¿Qué pasa si le empiezo a dar ese juego de rol, algo que yo pueda crear con inteligencia artificial? El poder de un cuento, de una historia bien contada, va a depender de cada uno de nosotros. Ahora, antes era muy difícil, no era muy difícil, pero era mucho más complicado que ahora hacer un cuento. Vamos a hacer el ejercicio y van a ver que ustedes van a crear un cuento en 5 minutos. ¿Ok? ¿De qué va a depender? Pues evidentemente de su creatividad. Bueno, ahora sí, voy a darle estos elementos que me gustaría que puedan atender. Y entonces voy a compartir la presentación. Acuérdense, y ahorita el drive que les voy a dar con los cuentos van a estar disponibles en sus carpetas para que ustedes las puedan consultar cuando quieran. Es un material que está disponible para ustedes. Es que no veo mi barra de herramientas. Muy bien. Ahora sí. La clave de esto es, ay, esto ya lo vimos. La clave de esto es
juntar lo que ya sabemos con nuestra herramienta. Ahí está. Muy bien. Nuestra herramienta va a ser la encargada de generar una historia bajo los lineamientos que nosotros le vayamos a dar, pero una de las cosas más importantes es que el mensaje, la moraleja o el requerimiento principal va a venir evidentemente de nosotros. ¿Cómo hago, cómo creo estas historias? Ya vimos ahorita qué son los gems y dónde están. Yo entro a mi Gemini, entro al gem y me voy a dirigir a este storybook que es el que estamos explorando en este momento. Vamos a ver que una vez que entremos, les va a dar ahí unos prompts predeterminados como, oye, mira, mi hijo de 7 años no quiere dormir en la casa de su abuela. Crea un storybook que lo ayude a superar, ¿no? O esa es la foto de mi compañera de piso que deja las tazas sucias, ayúdame a hacer una historia donde ella sea la protagonista para que cambie esos hábitos, etcétera. Esas todavía son instrucciones que van a ser genéricas en el sentido de que, ok, nosotros vamos a poder darle clic a esto y Gemini me va a sacar un cuento. ¿De qué depende el éxito o el fracaso de mi cuento? ¿Qué pasa o cómo voy a evitar que lo que yo genere sea un archivo más que se quede en mi computadora? O que mis alumnos me digan, está padrísimo, ¿sabes qué? Deberías imprimirlo y traerlo al salón para que lo revisemos más veces. De su creatividad. Entonces aquí vamos a juntar dos herramientas. Por una parte, la inteligencia artificial que me va a hacer todo el trabajo que tiene que ver con esta herramienta de diseño, con la narrativa también, ¿va? Y por otra parte, el storytelling, que el storytelling es este arte de contar historias que lo utilizamos mucho en muchas áreas, ¿no? Particularmente el emprendimiento, cómo podemos empezar con la historia de una persona que refleje una problemática, etcétera. Pero más allá de dónde lo vamos a utilizar, hay cosas claves para poder utilizar el storytelling. Lo primero que vamos a utilizar es esta historia o este contexto para poder conectar emocionalmente con alguna audiencia. Mi audiencia, ¿quién puede ser? Ah, bueno, puede ser mi compañera de piso que no lava las tazas, ¿no? Ah, bueno, pero también puede ser mi hijo de 7 años que no quiere ir a dormir a casa de su abuela. O pueden ser mis alumnos, ¿no? ¿Cómo le enseño a los alumnos, por ejemplo, los alumnos, vamos a pensar en poblaciones específicas, kinder o primaria? ¿Cómo les enseño el ciclo del agua y cómo le voy a decir que hay una evaporación y que se forman las nubes y que luego precipita, etcétera? ¿Sí? Yo se los puedo explicar con el esquema del ciclo del agua que viene del libro, pero ¿qué pasa si yo empiezo a despertar su creatividad a través de un cuento? Voy a empezar a hacer esa conexión emocional a partir probablemente de una duda o pues de alguna incógnita que ellos puedan despejar en ese momento de la clase. ¿Ok? Entonces, lo primero que busca el storytelling es conectar. Segundo, buscamos también transmitir un mensaje de una manera muy particular. Siempre les dicen, esto tiene que ser memorable, hay que recordar. Y esta herramienta de poder generar estos libros o estas historietas, pues nos permite jugar con los personajes, con las condiciones. A lo mejor, oye, yo no quiero un cuento genérico de los tres cochinitos, ¿no? O sea, yo quiero contarle a mis alumnos que el que se esfuerza va a tener su recompensa, ¿no? Y no le van a derribar la casa. ¿Cómo lo haría si en lugar de que los cochinitos construyeran la casa, oye, utilizaran algo que sea más familiar para mis estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa si utilizo algo con lo que ellos jueguen, que vean en su entorno, etcétera? Esto nos permite la herramienta, ¿ok? Transmitir el mensaje, conectar. Y por supuesto, una de las cosas más importantes es motivar a la acción. Todos esos cuentos que ustedes ya colocaron aquí en el chat les dejan una lección, ¿no? Oye, cómo puedo identificar que la pereza no me lleva a ningún lado? ¿Ok? ¿Cómo puedo transmitirle a mi estudiante que, pues bueno, hay cosas que no son tangibles y que siguen siendo muy valiosas, ¿no? Como lo que pasa en el Principito. Este tipo de cosas o este tipo de lecciones, de moralejas,
podemos incorporarlas también a los cuentos sin que nosotros, netamente, nos sentemos a escribir el cuento o hacer las ilustraciones. Para esto, entonces, yo les estoy colocando aquí algunas variables. ¿Por qué? Porque el éxito, ya les digo, va a ser de qué tan específicos podamos ser para darles las instrucciones a las herramientas. Por ejemplo, en el caso del preescolar, yo les generé un cuento y las cosas que yo le coloqué es, a ver, a este niño en etapa preescolar, yo le voy a enseñar cosas, pero mi manera de enseñarle no va a ser precisamente darle lecciones de decirlo, esto lo tienes que hacer porque sí, sino que lo tengo que invitar a descubrir, a la exploración, ¿ok? A que tenga un poco ese sentido de la magia y de ir descubriendo o uniendo una cosa con otra, ¿no? Lo siguiente que sucede es mostrar posibilidades. Una de las cosas que me parecen más importantes en esta etapa, y ustedes son los expertos, es permitirle al niño que pueda ser creativo o que pueda explorar cuáles son las opciones que tiene. Entonces yo le dije aquí al storybook, le dije, oye, me gustaría que el cuento vaya destinado hacia explorar la creatividad que tiene un niño. Y esto me permite tener una misma cosa en escenarios diferentes. Ahorita van a ver de qué les estoy hablando. Luego le dije, es un niño en edad preescolar. ¿Qué busca el niño? ¿Ok? La imagen. El niño en edad preescolar apenas, si ya está en tercero, tal vez empiece como a identificar las letras y las palabras. No le voy a poner a leer un texto grande, ¿no? Sino que me voy a centrar en las imágenes y el texto va a ser la ayuda para mí para tener ese guión de la narrativa. Imágenes que sean más caricaturas, que tengan el personaje principal una complexión o que se vea similar a cómo se ve mi estudiante, etcétera, ¿no? Y también algo que sucede mucho es que este tema un poco aspiracional, podemos tomar a los alumnos como protagonistas de estos cuentos. A lo mejor, pues bueno, una semana colocamos a uno, la otra semana colocamos a otro, o decimos el que se portó mejor en la semana, le hacemos un tipo de reconocimiento, etcétera. La funcionalidad del cuento va a ser la que ustedes decidan. ¿Qué pasa si en lugar de enfocar esto para un niño en edad preescolar, lo hacemos para un escolar, en primaria de 6 a 12 años? Bueno, aquí podríamos tener una trama mucho más compleja, ¿no? Seguramente le podemos decir a el storybook, oye, vas a agregar una mayor cantidad de texto que el primer libro que te pedí. Y se los cuento así porque yo hice una evolución, ¿va? Luego, en el caso de los escolares, cuando le dices no comas dulces, va a decir ¿por qué? ¿No? Como le preguntó la niña a la presidenta, ¿por qué nos quitaste los dulces? No hay que ser coercitivos, hay que guiarlos y hay que darles también estos elementos. Entonces, un cuento que evite el tono de regaño, pero que les deje una lección, se vuelve, pues bueno, un cuento que es mucho más apreciado y que los niños van a estar identificando. Ahora, la herramienta del storybook, si ahorita hicieron algunas pruebas en lo que yo les estoy contando esto, van a ver que al final es una herramienta que es un poco plana, en el sentido de que te genera la imagen y te va a generar un texto. Y tú vas cambiando la página, es cierto, lo puedes leer, lo puedes compartir, le puedes poner una voz más grave, más aguda, etc. Pero al final lees y ves una imagen. ¿Qué es lo que yo propongo a partir de la etapa escolar? Oye, vamos a poner un poco en jaque a la inteligencia artificial y vamos a decirle a Gemini, oye Gemini, ¿cómo consideras que yo podría hacer un poco interactivo el libro que te voy a pedir en el storybook? ¿No? Entonces, uno de los elementos en donde el niño puede interactuar más con la imagen es como estas imágenes o estas gráficas de encuentra a Wally, ¿no? O como estos jueguitos que de pronto vemos en los smartphones, que encuentra 100 ranas y es un dibujo intrincado, ¿no? Entonces, el que busca encuentra es parte de una interacción visual. Tal vez tú le puedes colocar un texto o decirle al storybook que te genere un texto con algunos elementos que tengan que ser encontrados en una figura que él mismo te genere, ¿no? Y la otra es la interacción narrativa, que es la que yo apliqué, que básicamente le pones una imagen y le pones dos caminos que puedas seguir. Yo hice en el escolar para la alimentación y uno era, ok, tu combustible para el viaje al espacio va a ser
frutas y verduras, o tu otro combustible van a ser donas y refrescos gasificados, ¿no? ¿Cuál eliges? Entonces, en ese momento yo puedo poner a los estudiantes a que, pues los que les gusta la dona, elijan la dona, y los que les guste la manzana, elijan la manzana. Y después el cuento dice, ok, si tú elegiste las manzanas, felicidades porque llegaste al espacio, porque ese es el combustible que requiere tu nave espacial, que es una analogía al cuerpo, ¿no? Y oye, si tú elegiste, ya después, ¿no? Otro escenario, si tú elegiste las donas, bueno, lo que va a suceder es que al principio sí vas a tener energía, pero ¿sabes qué? No va a ser suficiente para que llegues hasta la luna, que era donde querías llegar. Y le explicas por qué, ¿no? Pues, bueno, pues porque metabólicamente tu cuerpo va a tener un subidón de energía, pero luego vas a intentar compensarlo y te vas a sentir cansado, etcétera, ¿no? Todo eso con base en la expertise en el tema que estemos trabajando. Ahora, la parte de la secundaria ya es más complicado, pero en la secundaria no lo vamos a poder, o sea, sí lo vamos a poner a decidir porque hay muchas cosas éticas de personalidad, de los cambios por los que pasan los adolescentes, pero académicamente vamos a empezar a enfrentarlos con situaciones más complejas, materias de matemáticas, de química, laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, el Storybook lo podemos utilizar como una herramienta que nos permita explicar conceptos, ¿no? Cómo empezar a ponerles estos retos intelectuales que ya su cabecita está buscando, porque además los vamos a preparar para un nivel superior, que va a ser evidentemente la prepa y posteriormente la carrera. Ya a nivel secundaria vamos a trabajar un poquito más con la parte del misterio, la supervivencia, y podemos cambiar el tipo del diseño artístico que tenga el cuento. Ya vamos a ver que algo, a lo mejor, oye, si a mis alumnos les gusta más como el anime y etcétera, bueno, le puedo decir al storybook que el diseño del arte sea más como anime. Pero no, si les gustan los superhéroes, bueno, oye, hazme un libro que sea similar a una historieta, ¿no? A un cómic. Tú le pones de quién quieres que sea, ¿no? Y sobre eso podemos plantear conflictos o variables matemáticas, que es básicamente la parte de los retos y los conceptos. Me voy rápido con esto para que vayan a los ejemplos, porque les estoy explicando y no han visto lo que yo hice. Bueno, preparatoria, vamos más un poquito, o lo que yo sugiero particularmente, es ya empezar a enfrentarnos a algunos dilemas más éticos. ¿Qué pasa con acciones de justicia? ¿Qué pasa cuando pues vemos que de pronto empiezan a fijarse un poquito más en el estatus? ¿Cómo están haciendo esa construcción de su identidad, que empieza también en la secundaria? Podemos irnos un poco más a simulaciones de la realidad. Y una cosa importantísima. En la secundaria ya aprendieron los conceptos teóricos básicos. Entonces, en la prepa yo ya puedo empezar a fomentar un pensamiento crítico. En la secundaria, pues evidentemente también, pero en la prepa se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque ya no va a ser lo primero que leas o lo primero que escuches, porque lo que consumas probablemente en las redes sociales ya no te lo creas completamente. Entonces, este pensamiento crítico tenemos que irlo reforzando a través de diferentes estrategias, y el cuento es una de ellas que, bueno, va a ser fundamental, ¿no? Está también el factor social y ético. Aquí podemos trabajar un poco con los juegos de roles. Una de las cosas que yo propongo aquí con esta herramienta del Storybook es que cuando yo le pido un Storybook, le puedo solicitar después una continuación, o le puedo decir que me haga primero cómo se ve la historia desde el punto de vista de un rol, por ejemplo, el personaje principal. Pero seguramente ese personaje principal va a estar rodeado de otros. Y yo después le puedo decir, ahora hazme el cuento desde la narrativa o desde el punto de vista de un personaje secundario, ¿no? A lo mejor si estamos hablando del factor social, ético, y les vamos a empezar a hablar a los chicos de educación vial, yo puedo colocar un cuento sobre la perspectiva del peatón que va a cruzar un paso peatonal y de la perspectiva de un automovilista que tiene que respetar el paso peatonal. Entonces, intrincar ahí los cuentos se vuelve una herramienta que le da más complejidad, y tú incluso pues podrías darle los storybooks como si fueran manuales y luego hacer una evaluación en una exposición, en un juego de roles, en diferentes cosas, ¿va? Esto te puede servir como un insumo o como una herramienta
de algo mucho más grande que tú hagas en tu clase, o tal vez como un proyecto de semestre o de cuatrimestre, etcétera. En universidad, bueno, ya, ahí básicamente no hay la parte de el cuento como desde el punto de vista mágico, sino que en la universidad el cuento nos serviría para poner al estudiante en situaciones que si las aplicáramos realmente puedan ser desastrosas. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos acá en el cuento? Ponerles limitaciones, es decir, el cuento les va a dar situaciones en donde ellos puedan decidir cómo trabajan bajo presión, bajo limitantes de presupuesto, de plazos de entrega, de materiales y ver también cómo funciona su ética profesional. Ahorita van a ver que lo que yo hice va ligado un poco hacia la parte de la ingeniería industrial, pero cada uno en su expertise pues puede colocar lo que ustedes decidan. Miren. Cuando yo hice este ejercicio, particularmente para esta sesión que estamos teniendo hoy, yo hice un ejercicio incremental, ¿va? Yo empecé con estas características para el preescolar, con una idea particular, que era cómo podemos fomentar la imaginación, la creatividad a través de un cuento. Y entonces, bueno, pues estoy hablando de un preescolar donde el juego toma un elemento principal en su vida, lo que tengo que evitar es el aburrimiento. Y lo que yo quiero buscar es que el niño explote su creatividad. ¿Qué me hizo el storybook con esto? Me generó un cuento en donde el niño, con una caja de cartón, primero se imagina que es un auto de carreras, luego es un submarino, luego es una nave espacial, etcétera, ¿no? Y esto puede ser, a lo mejor, pensando en los niños de edad preescolar, en donde el factor sorpresa es importante, yo puedo generar el libro y el insumo del libro es una caja de cartón. ¿Qué pasa si llegando al salón yo les leo el libro, incluso los proyecto, no sé, dependiendo de lo que tengan en el salón, y después les pido que a lo mejor salgamos a sala de usos múltiples o a donde tienen el recreo y les tengo que colocarse unas cajas? Y podríamos ver cuál es la reacción del niño, ¿no? Si así como en el cuento lo convierten en algo, o si de plano dicen, bueno, pues esto no. Entonces, ir combinando una herramienta, bueno, un insumo que hice con una herramienta de inteligencia artificial con el resto de mi planeación de clase, bueno, puede ser algo muy divertido, ¿no? Y muy significativo, sobre todo para los niños, porque ya estás estimulando, ¿ok? La parte visual con las figuras, estás estimulando la parte auditiva cuando se los cuentes y luego ya trabajas la parte kinestésica cuando, oye, ven las cajas y de pronto ahí tienes las acuarelas o las crayolas y ellos van haciendo, transformando sus cajas en lo que quieran, ¿no? Bueno, entonces yo empecé con eso. Después yo le pedí al storybook, le dije, bueno, está bien, está padrísimo tu cuento, ahora lo que yo quiero es trabajar con niños de primaria. Y entonces aquí el enfoque ya no fue netamente la creatividad, sino que fue la causa o el efecto. ¿Ah? Yo particularmente este segundo cuento lo enfoqué a la energía. ¿Ah? Entonces yo le dije, oye, a mí me gustaría que los niños puedan tener una alimentación más saludable basados en decisiones o en elecciones propias, ¿no? Y me hizo este cuento del viaje al espacio, etcétera. Tal, van a ver. ¿Qué es lo que yo quería dejarles de lección? Bueno, que hay alimentos ultraprocesados que tienen mucha energía, pero que eso no necesariamente implica que yo llegue a mis objetivos, y que hay alimentos que tienen energía combinada con otras cosas que sí me van a hacer llegar a mis objetivos. En el caso de secundaria, ya no trabajé ni con creatividad ni con alimentación. Y entonces, lo que yo utilicé fue decirle, ¿cómo le hago para que un alumno de secundaria identifique la utilidad del teorema de Pitágoras? Si yo llego a la clase de matemáticas y les digo, el teorema de Pitágoras, y les dibujo el triángulo, y les digo que los catetos y la hipotenusa, tal vez estoy diciendo algo mal, disculpe, matemáticas no es muy fuerte, pero digo, ¿cómo un concepto matemático le puedo buscar aplicación sin que yo les diga qué es ese concepto, ¿no? Y entonces aquí me generó un cuento muy bonito. Yo diría que este fue de los que más me gustó, el de secundaria y el de preescolar. Pero el secundaria fue muy bonito
porque es un cuento que también trabaja valores, ¿no? Que pone a pensar a las personas y que al final te deja una lección con base en un concepto matemático sin que le menciones el concepto hasta la última parte del cuento. ¿Ah? En el caso de la prepa también, un poco un estudio de caso, de qué es lo que sucedería aplicando ahí a la parte más de biológicas o de ingeniería, buscando ahora sí verdad y justicia. Y por último, en el caso de la universidad, es que ellos pudieran entregar un proyecto con base en el storybook. Y pues bueno, como en una construcción pudo haber un fallo que provoca un accidente, cuál es el criterio profesional que ellos utilizarían, etcétera, ¿no? Entonces todo esto fue incremental. Y después el mismo storybook me dijo, ok, todo tu pensamiento te lo voy a resumir en esta tablita, que es la que yo les puse, ¿no? Entonces, así como podemos generar material para nuestra clase, también vean cómo la misma herramienta nos va dando algunos elementos que podríamos incorporar incluso a un manual. Piensen un poquito como en grande, ¿no? A lo mejor yo en este año estoy dando, vaya, sexto de primaria. Y mi planeación está preciosa y fíjate que yo ya integré un montón de herramientas de inteligencia artificial, pero pues el próximo año me jubilo. Y todo mi trabajo invertido, ¿qué voy a hacer? Ah, ¿y qué tal si yo creo un manual para que entonces alguien más pueda inspirarse en lo que yo ya hice, ¿no? Este tipo de herramientas que la inteligencia artificial te da solita, nos pueden hacer, pues bueno, eh, una, una gran ayuda para poder condensar esas cosas. Miren, si ustedes escanean este código QR, se van a ir a los ejemplos de los libros que yo ya les di. ¿Ah? Pueden escanearlo, si no, ahorita les comparto también el drive donde están todos los libros. Van a encontrar ahí 5 libros, uno por cada. Fíjense cómo las historias son diferentes, las animaciones o los gráficos también son diferentes. Y de estos 5 libros que yo generé en un día, los 4 salieron bien y uno me lo arrojó sin una imagen. Me dice, esta imagen no se puede cargar. Es el único que me arrojó un error. ¿Va? Todos los demás estaban intactos. Entonces, pues bueno, les dejo esto también, que lo van a tener en su carpeta del Drive para que puedan consultarlos, pueden utilizarlos. Cada vez que generan un libro, les aparece este, les aparece su nombre. A ver, voy a abrirles uno que no es ninguno de esos que les comenté. A ver, miren, por ejemplo, este de acá. Ay, no lo tengo, ya lo moví. Si no, ahorita me voy al Drive y se los comparto. Todos los libros van a aparecer con su nombre, ¿ok? Es decir, si Mercy se logueó con su cuenta y utilizó el James de Storybook, va a aparecer el nombre del libro con el nombre de Mercy abajo, la historia y las imágenes. Entonces, pues también es una forma de ir personalizando estas herramientas. ¿Dudas, preguntas? No estaba viendo el chat. Pruébenlo. Hasta ahorita no, creo. Ah, no, a ver. Sí vamos a dar chance de probarlo, pero si no, no vamos a terminar. Entonces, esta es nuestra primera herramienta. Y ahorita les explico un poco de no. Muy bien, entonces, esta es la herramienta de los libros. Esto está en el drive del curso, todavía no, pero en el transcurso de hoy, van a poder ya encontrarlo. Ok, el profesor Jorge Armando nos dice, acabo de generar un storybook a manera de introducción para propiciar el interés de los alumnos